Ahorita empecé a grabar. ¿Sí? Entonces, ahí complétenle el ejercicio y vean cuál sería el resultado. Listo. ¿Alguna otra pregunta sobre el taller? Tengo una pregunta, pero es una duda así chiquita del primero. Pero ya, por ejemplo, ya tenemos las presiones, por decir, nuevas con esa modificación del volumen. A eso debo aplicarle nuevamente, debería calcular QC y de ahí comparar con KP y después hacer el análisis para calcular las nuevas presiones para el equilibrio 2, ¿verdad? Debería calcular las nuevas presiones en el equilibrio 2 o las nuevas concentraciones si quiere en el equilibrio 2. Sí, si calcula las presiones en vez de las concentraciones, entonces le va a resultar más fácil calcular la presión de la mezcla final, ¿no es cierto? Porque la presión total va a ser solo la suma de las presiones parciales. Sí, entonces, en un inicio, la primera parte es de encontrar Kc, ¿cierto? Aquí ya tienen las moles en el equilibrio y tienen un volumen. Sí, entonces encuentran Kc y también pueden, para encontrar la presión de esta mezcla final, de esta primera mezcla en el equilibrio, perdón, también es súper fácil, ¿no es cierto? Pueden sumar las moles y utilizar la ley de los gases ideales, PV es igual a nRT, y encuentran también la presión en este primer equilibrio. Ahora, para la segunda parte, el volumen se reduce a la mitad. Cuando el volumen se reduce a la mitad, no necesariamente necesitan encontrar las nuevas presiones, ¿sí? Porque cuando el volumen se reduce a la mitad, pueden ver qué pasa con las concentraciones. ¿A qué me refiero con esto? 03, 03 y 06, PCL5. Entonces tenemos PCL5 PCl5 que se transforma en PCl3 y cloro, ¿no es cierto? Y todo está en gas. Entonces nos dice que en un primer equilibrio tengo 0,03 moles de esto, 0,03 y 0,12. Y no es, esto no es inicio, sino es ya el equilibrio. ¿No es cierto? En el equilibrio 1. ¿Cierto? Sí copié bien los valores 003, 003 y Es 006. 0,06 en el PCL5, profe. Ya, muchas gracias. .06. ¿Cierto? Y el volumen en el que están es 1,5 litros. Entonces yo puedo encontrar las concentraciones en el equilibrio. ¿Cierto? En este equilibrio 1, dividiendo 0,06 para 1,5 litros, 0,03 para 1,5 litros y 0,03 para 1,5 litros. ¿Cierto? Y encuentro Kc. Estas ya son concentraciones. ¿Y cuánto les dio Kc? A mí me dio 0,013. Listo. ¿Cierto? Y para encontrar la presión simplemente sumamos, tengo 0,12 moles de gases y puedo encontrar la presión.
¿no es cierto? Ahora, en el literal B, nos dicen, si a 200 gramos el volumen se reduce a la mitad. Ahora, ¿qué pasa cuando el volumen se reduce a la mitad? Las concentraciones se van a modificar, ¿no es cierto? Ahora estas 0.06 moles ya no están en 1,5 litros, sino estarían en ¿cuántos litros? ¿Cierto? Entonces tengo varias formas de calcular estas nuevas concentraciones. Entonces aquí hay una modificación, un factor externo que altera este equilibrio, ¿cierto? Solo voy a copiar las concentraciones que tenía acá arriba. 0.03 para 1.5 me da 0,02. Profe, el volumen es 1.15 litros. 1.15 litros. Entonces, eso me daba concentraciones en el primer equilibrio de 0.026. ¿No es cierto? Aquí tenía 0,026 molar, 0,026 molar y 0.052, 0.06 dividido para 1.15. ¿Cierto? Estas son las concentraciones en el primer equilibrio. Ahora nos dicen que se disminuyó el volumen a la mitad. ¿Cierto? Entonces, antes teníamos un volumen de 1,5. Ahora tenemos un volumen 2 es igual a 1.15 dividido para 2. Sería 0.575. Sí, hasta ahí no me estoy inventando ningún dato. Si el volumen se reduce a la mitad, calcular la composición de la mezcla gaseosa. Entonces, hay este evento, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Se modifican las concentraciones. Y nosotros podemos saber de una vez a dónde va el equilibrio, pero primero se modifican las concentraciones, ¿no es cierto? Entonces, con este nuevo volumen, las nuevas concentraciones, ¿cuáles van a ser? Si el volumen se reduce, la concentración aumenta, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo calcularle de dos formas. Dividiendo, el número de moles no ha cambiado. Sería 0,06 moles todavía que tenía en el equilibrio anterior y 0,03 moles. Pero ahora ya no están en 1,5 litros. Ahora están solo en 0,575 litros. Sí, entonces estas nuevas concentraciones que tenemos van a ser 0. Ahora, le voy a poner con otro color. Va a ser 0,052, 0,052 y de esta otra va a ser 0,104. Sí, y estas nuevas concentraciones ya no están en equilibrio, tienen que volver al equilibrio. Sí, ahora estas nuevas concentraciones yo puedo calcular también duplicando la concentración que yo tenía en un inicio, ¿cierto? Porque como se redujo el volumen a la mitad, esas sustancias se concentraron.
están en un volumen más pequeño, ¿cierto? Entonces, específicamente esas concentraciones se duplicaron porque el volumen bajó a la mitad. Y si ven, si multiplico por 2 de estas concentraciones, tengo las concentraciones que tenían acá. Ahora, digamos que nosotros no sabemos si en este nuevo inicio estoy o no estoy en el equilibrio, ¿cierto? Lo que podría hacer es calcular QC y ver relacionar ese QC con KC. Si QC es igual a KC, entonces esto también está ya en el equilibrio. Sí, y en este caso no nos va a salir lo mismo. ¿Por qué? Porque el número de moles de gases en los reactivos y en los productos es diferente. ¿Cierto? Entonces, ¿se acuerdan qué pasaba cuando disminuía el volumen? ¿A dónde se movía la reacción? La reacción se movía para el número que tiene menos moles de gases. Sí, entonces de derecha a izquierda. Entonces yo aquí sé que va a aumentar, pongámosle con otro color. Para alcanzar el nuevo equilibrio va a aumentar aquí la concentración de los reactivos y va a disminuir la concentración de los productos. ¿Sí? Y si no, cuando sacan este QC, les va a dar que QC es mayor a KC. Veamos, hagamos. 0.052 por 0.052 dividido para 0.104. Me da 0.026. ¿Cierto? Y el 0.026, que es QC, va a ser mayor al KC que usted me dijo, que me parece que era 0.013, ¿no es cierto? Entonces, así también yo puedo saber para dónde va la reacción. Y hago estos cálculos y voy a encontrar las nuevas concentraciones en este equilibrio 2. ¿Cierto? Entonces tengo unas nuevas concentraciones para el PCl5, para el PCl3 y para el Cl2. Y esto es lo que decía, que si quieren pueden dejarle en concentraciones. Pero para el siguiente paso igual van a tener que calcular presiones. ¿No es cierto? Entonces no sé cuánto, si alguien calculó estas nuevas concentraciones. Me voy a inventar. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que este va a subir, digamos que me queda 0.12, 0.5 y 0.5. Me estoy inventando. 0.12, 0.05 y 0.040. Pongamos. Me estoy inventando, ustedes tienen que hacer esos cálculos. Entonces, estas son ya las concentraciones en el segundo equilibrio. ¿Sí? Pero en verdad me piden la composición de los gases y debería dar la fracción molar, que es este PCl5, a cuánto corresponde este PCl3 y a cuánto corresponde este Cl2. Sí. O puedo encontrar las presiones parciales. Presión parcial de este, presión parcial de este y presión parcial de este. Sí, porque en el último literal me piden encontrar las presiones totales. Entonces, encontrar las presiones parciales teniendo la concentración no es difícil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque presión por volumen es igual a nRT y N sobre volumen, que es la concentración, ¿no es cierto? Es igual a la presión parcial, o lo que busco es la presión parcial, perdón. La presión parcial es igual a N sobre volumen por R y por T. ¿No es cierto? Entonces, la presión parcial del PCl5 va a ser 0,12 molar o moles por litro por R, ¿cierto? 0,0821
atmósferas, litros sobre Kelvin mol. Y por T, ¿cuánto era T en este caso? Era 200 grados centígrados. Que serían 473 Kelvin, ¿no es cierto? Veamos en qué me queda la respuesta. Entonces, la presión parcial del CL5 sería tantas atmósferas de presión, la presión parcial del CL3 serían tantas atmósferas de presión y la presión parcial del CL2 sería tanto. ¿Cierto? Y la presión total va a ser la suma de las presiones parciales. Entonces, yo no necesité encontrar, ¿cierto? Primero KC, después pasar todo a presiones y encontrar KP. Yo puedo hacer también de esta forma. Sí, hay muchas formas para encontrar el resultado. Uy, no quería volar. Y ustedes tienen que escoger la que ustedes creen conveniente y la que menos tiempo les consuma también. Sí, por favor. Ay, Ya, sí, profe, muchas gracias. de nada. No sé si ahí le quedó un poco más claro. Sí, profe, es que yo en cambio le trabajé todo con presiones para ya sacar directo, pero no sé, creo que algo hice mal y por eso le pregunté porque me salían presiones negativas. Entonces estaba viendo, ya voy a ver en qué mismo me jalé para corregirle, porque debería darme lo mismo, ¿o no? Ajá, sí, debería darle lo mismo. Ya, profe, entonces ya le voy a revisar. Gracias. Listo. Sí, en el último ejercicio, Alison, todas las sustancias están en forma gaseosa. Listo, chicos. Entonces, ajá, En el cuénteme. último ejercicio, como empieza la disociación en una atmósfera, asumimos que No, en el equilibrio, la presión del equilibrio es una atmósfera. Solo nos dice que en el recipiente que ya está en el equilibrio y que está a 182 grados y una atmósfera de presión, el pentacloruro de antimonio tiene un 29,8% de disociación. Sí, entonces... Ya, Inge, gracias. De nada. No sé, Catherine, cuánto salga. Déjenme buscar. Tengo esos tableros por alguna razón. Pero me parece que sí salía un número elevado. Proyectos, pero tengo que encontrar la resolución. A ver. Me parece que es esto. No sale tan elevada la presión total. O sea, sale algo así como 50 atmósferas. Listo. Solo una cosa, Cristian estaba viendo el correo que me envió. Lo que le había pedido es que me reenvíe el que me envió el 10 de diciembre. Sino que me adjunte el deber ahorita, sino que me reenvíe el correo que ya está enviado anteriormente. Ya, Inge, sí le reenvié. No sé por qué. no me reenvió el que solo me adjuntó nuevamente el deber porque el
correo en el que me reenvió es del 11 de enero, no es de diciembre. Ya, Inge, ya le veo. Sí, Gracias. Vanessa, esas ya son las fechas definitivas. Las fechas, las notas definitivas. Inge, las últimas que mandó. A ver, déjenme ver, ya me hicieron... Ya les envié... Solo, me parece que solo a Justin les cambió. Déjenme ver. Elementos de enviados. No les volví a reenviar, ya les calculé, pero no creo que les volví a reenviar. Ahorita les reenvío, pero la única persona que le cambió un poco fue a Justin, porque justo le subía una centésima y por eso me tocaba aproximarle al siguiente decimal. Entonces, déjenme con todo, les envío ahorita. O ya les envié. No les he enviado todavía. Responder a todos. Pero solo para que lo constate. Sí, ahí está. Listo, ahorita, para asegurarnos que les envíe la versión correcta, les volví a enviar el correo. Sí. Listo. Entonces, ahora sí, siguiente cosa en la agenda era hablar de la partecita que nos faltaba, de cuál es el efecto de la temperatura. Este taller. Ahí. Entonces, habíamos visto ya cuál es el efecto del cambio en las concentraciones, el cambio en los volúmenes, el cambio en la presión. ¿Cierto? Eso va a alterar el equilibrio y el sistema tiene que reorganizarse y encontrar un nuevo equilibrio. Pero las constantes se mantienen. Kp y Kc se mantienen. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría cuando lo que cambia es la temperatura? Entonces, imaginémonos que la energía es otro compuesto más, es un reactivo o es un producto, ¿cierto? La energía en forma de calor. Entonces, nosotros tenemos las reacciones y sabemos que estas reacciones son exotérmicas o endotérmicas, ¿cierto? Si estamos hablando de presión constante, entonces el cambio de energía en esas relaciones se va a llamar cambio de entalpía, ¿se acuerdan? Entonces,
esta reacción de aquí va a tener un delta H mayor a 0 o menor a 0, dependiendo de si la reacción es exotérmica o es endotérmica. Entonces, tal como está escrito esta reacción, vemos que, bueno, acá abajo es endotérmica, ¿no es cierto? Entonces, para que se dé la reacción, ese sistema necesita absorber energía de los alrededores. Sí, entonces cuando la reacción se da de izquierda a derecha, ese sistema necesita absorber energía y podemos imaginarnos que entonces que el calor es otro reactivo más, sí, proporcionado por los alrededores. Y la reacción inversa, ¿cierto? En donde NO2 se está transformando en N2O4 en esta forma, es exotérmica, ¿cierto? Aquí está escrita al revés o invertida la reacción y en cambio ahí se desprende calor a los alrededores. Sí, es una reacción exotérmica, entonces como producto tendríamos energía que se desprende en forma de calor. Entonces ahora imaginémonos qué va a pasar si nosotros cambiamos la temperatura a la que se está dando esta reacción. Por ejemplo, si nosotros aumentamos la temperatura. Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura, es como que le estamos aumentando este reactivo que es el calor. ¿No es cierto? Entonces, de lo que teníamos este sistema que está en el equilibrio. Si le ponemos más calor al aumentarle la temperatura, el lado de los reactivos se va a volver más pesado. ¿No es cierto? Entonces se va a romper ese equilibrio. Y para que ese sistema vuelva al equilibrio, entonces necesitamos que este lado se haga más liviano, ¿no es cierto? Y que este lado se haga más pesado y para que ese balancín vuelva al nuevo equilibrio. Entonces, para eso necesitamos que la reacción vaya de izquierda a derecha, o lo que es lo mismo que se favorezca el lado que es endotérmico, o la reacción endotérmica. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría en este mismo veamos? ¿Qué pasaría si nosotros quitamos calor del sistema? ¿Cierto? Si nosotros enfriamos o bajamos la temperatura del ambiente en donde se está dando la reacción. Entonces, lo que nosotros estaríamos haciendo es removiendo el calor de ese equilibrio. ¿No es cierto? Entonces, como si el lado izquierdo se vuelve más liviano porque reducimos el calor, entonces se va a alterar nuevamente el equilibrio. Y para que esa reacción vuelva a estar en equilibrio, necesitaríamos movernos de derecha a izquierda, ¿cierto? El NO2 se debería transformar en N2O4 y liberar algo del calor que necesitamos para que se equilibre nuevamente la energía, el equilibrio, para que llegue al equilibrio ese sistema. Entonces, en el sentido de derecha a izquierda, esa reacción es exotérmica. ¿Sí? Sería esta de acá. Entonces, cuando nosotros bajamos la temperatura en el sistema, lo que estamos favoreciendo es la reacción exotérmica. En este caso sería de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, en el libro les dan un ejemplo de cómo darnos cuenta de esto. ¿Cierto? Entonces, estos gases que nosotros tenemos aquí en esta reacción tienen diferentes colores. ¿Cierto? Y ahí está el N2O4 es incoloro y el NO2 es café. Entonces, si nosotros tenemos un matraz acá abajo, un matraz transparente,
¿cierto? Imagínense si nosotros tenemos aquí un matraz que es transparente, que está así. Entonces, en ese matraz vamos a tener solo N2O4. Sí, porque ese gas es incoloro. En cambio, si ese matraz es bastante café, vamos a tener NO2. Pero como cuando este sistema está en equilibrio, tenemos una concentración del NO2 y una concentración del N2O4, ¿cierto? No hay solo uno o solo el otro, sino que tenemos los dos ya en el equilibrio. Entonces terminamos con un color ahí medio tomate, ¿sí? Un café aclarado. Entonces ahí tendríamos nuestro sistema en equilibrio. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si nosotros aumentamos la temperatura? Y se acuerdan que en la diapositiva anterior habíamos dicho que esta reacción era endotérmica, cuando el N2O4 se transforma en NO2. Entonces, cuando nosotros aumentamos la temperatura del sistema, como por ejemplo poniéndole en agua caliente, entonces ese sistema va a favorecer el lado endotérmico, ¿no es cierto? Se va a mover de izquierda a derecha. Entonces en el nuevo equilibrio va a subir la cantidad que tenemos de NO2 y va a bajar la cantidad que tenemos de N2O4. Entonces nosotros podemos ver eso porque esa mezcla se vuelve un poco más café. Y por el contrario, si nosotros bajamos la temperatura de ese sistema, poniéndole en agua fría, lo que vamos a hacer es vamos a favorecer el lado contrario, ¿no es cierto? Que sería de derecha a izquierda o el lado exotérmico, la dirección exotérmica, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a subir la concentración del N2O4 y a bajar la concentración del NO2. Y como consecuencia, ¿cierto? Voy a tener una concentración más alta del gas incoloro y más baja del café. Entonces, la mezcla de esos gases ahora va a ser un poco más pálida. ¿Sí? Entonces, cuando el sistema se está calentando, lo que pasa es que Kc está aumentando. Sí, y cuando el sistema se está enfriando, Kc está disminuyendo. Acuérdense que cuando variamos la temperatura, lo que estamos modificando es la constante de rapidez de las reacciones. Este K1 y este K-1. ¿Sí? Entonces, las dos van a aumentar y la relación de las dos también va a aumentar. ¿Cierto? Porque la energía, no sé si se acuérdense que este K1 tiene una energía de activación 1 y este K-1, que sería de la reacción inversa, tiene otra energía de activación. ¿Sí? Y esta energía de activación 1 no es igual a la energía de activación 2, ¿cierto? Tampoco es igual. Acuérdense que las energías de activación son siempre positivas, no es que la energía de activación de la reacción inversa es el negativo de la energía de activación de la reacción en sentido de izquierda a derecha. Sí, entonces, si aumentamos la temperatura, las constantes van a variar. Sí, pero van a variar de forma diferente. Entonces, como resultado, esta Kc va a aumentar cuando se aumenta la temperatura y va a disminuir cuando se disminuye la temperatura. ¿Sí? Listo.
Y antes de volver a hacer más ejercicios, el cuarto factor externo que podría cambiar sería la presencia o no de un catalizador. Entonces, cuando tenemos un catalizador, no se modifica la constante de equilibrio y tampoco se modifica el equilibrio del sistema, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, A más B que se está transformando en C, ¿cierto? Y es una reacción en los dos sentidos. Si nosotros cambiamos la concentración, se va a alterar el equilibrio. Si estos son gases y cambiamos la presión, se va a alterar el equilibrio. Si cambiamos el volumen y eso cambia las concentraciones, se va a alterar el equilibrio. ¿Cierto? Eso quiere decir que se mueve para la izquierda o que se mueve para la derecha. Si cambiamos la temperatura, se altera la constante de equilibrio y por lo tanto también se altera el equilibrio. Pero si tenemos la presencia de un catalizador, aquí no se altera el equilibrio, ¿cierto? No es que el equilibrio tiene que moverse para la izquierda o para la derecha. El equilibrio se mantiene. Lo único que pasa es que las reacciones en los dos sentidos se van a dar más rápido, ¿cierto? Tanto en el sentido de izquierda a derecha, este se va a dar más rápido y este también se va a dar más rápido. Entonces, como consecuencia, el catalizador no altera el equilibrio, lo único que va a hacer es que se acelere la reacción, ¿sí? Y se alcance más rápido ese equilibrio. Listo. Les dije que no faltaba mucho. Entonces, descansemos unos 10 minutos. Y cuando regresemos, vemos estos ejercicios que me dijeron del deber. El 1466, 1494, 1498. ¿Hay alguna otra petición por ahí? ¿No? ¿No hay más peticiones? Bueno, tienen 10 minutos para pensar si hay más peticiones. Nos vemos entonces a las 3:20. Hasta luego, chicos.
ver, chicos, es que no, ojalá que, espero que ya estén de regreso todos. Tengo que averiguar todavía, hay alguna parte de este Zoom que permite poner como el tiempo de receso y va disminuyendo el tiempo, pero todavía no sé cómo. Trataré de averiguarlo para la siguiente. Acabo de confirmar con el profesor del otro curso, entonces sí vamos la prueba queda confirmada para el próximo miércoles en la tarde. No se olviden, miércoles a las 2. Entonces, veamos los ejercicios. Tengo hasta ahora el 1466, 1468, 1494, 1498 y 14102. Y creo que con eso nos va a alcanzar hasta el final de la clase. Sí, solo antes de olvidarme, no se olviden, sí, hablando de esto de los integradores, que, por ejemplo, esta constante va a ser la relación entre, si yo tengo una reacción A más B que se transforme en C, ¿cierto? Esta reacción va a tener una rapidez en este sentido y esta rapidez va a ser igual a la constante de rapidez por la concentración de A y por la concentración de B, ¿cierto? Sería esta K1 que le voy a poner K minúscula. Y la rapidez en este sentido es K menos 1, ¿no es cierto? Por la concentración de C. Ahora, como habíamos dicho que en el equilibrio las dos rapideces se igualan y obtengo esta constante de la relación de K1 sobre K minúscula, que es constante de rapidez, menos 1, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo a esta constante de rapidez, ¿se acuerdan que era A por E a la menos energía de activación 1 sobre RT? ¿Cierto? Y esta constante de abajo sería igual a A por E a la menos energía de activación 2 sobre RT. Sí, o energía de activación, si usamos la misma, sería menos 1. ¿No es cierto? Y la energía de activación 1 no es igual a la energía de activación menos 1. Son diferentes, ¿sí? Eso, solo como un pequeño recordatorio de cómo se están integrando los temas que ya hemos visto en un pasado. ¿Cierto? Y acuérdense también de esto. ¿Cierto? Tenemos aquí una reacción, por ejemplo, en el lado exotérmico, digamos que esto era A más B y este es C. Este es A, energía de activación 1, ¿cierto? Y en este caso este sería el delta H. Y la reacción inversa, que sería esta de aquí, tiene esta energía de activación, que sería la energía de activación menos 1. Sí, y este es el delta H. En este caso el delta H es positivo, en este caso el delta H es negativo. ¿Cierto? Eso es lo que habíamos visto en cambio en el primer capítulo. Bueno,
A ver, entonces, los ejercicios. Este era para no copiar todo ni leerles. El 1466. Que nos dice que el diagrama, en este diagrama A se muestra la reacción A2 más B2 se transforma en 2AB en equilibrio a cierta temperatura y las esferas azules representan A y las esferas amarillas representan B. Entonces, esto ya está en el equilibrio, ¿no es cierto? Este A está en el equilibrio. Y luego, cada esfera representa 0.020 moles y el volumen de los contenedores es de 1 litro. ¿Cuál es la concentración de cada especie cuando la reacción en B alcance el equilibrio? ¿Cierto? Entonces, después tenemos que encontrar cuál es la concentración de cada cosa en el equilibrio. Aquí, entonces, no hay equilibrio. Entonces, podemos utilizar esta información para calcular Kc. Y una vez que tenemos Kc, podemos calcular el nuevo equilibrio en el literal B. Entonces, encontremos Kc, ¿cierto? Aquí tenemos la reacción. Kc, ¿a qué sería igual? ¿Quién me cuenta qué sería igual Kc? ¿A qué sería igual Kc? Si nadie me responde, no podemos avanzar a los siguientes ejercicios. ¿Solo expresado, Inge, o Sí, calculado? sí, solo expresado. A la concentración de AB al cuadrado, entonces. Ajá, exactamente, ¿no es cierto? Kc va a ser igual a la concentración de AB al cuadrado sobre la concentración de A2 y por la concentración de B2, ¿no es cierto? Entonces tenemos que encontrar cuáles son esas concentraciones. Y para eso tenemos que contar las moléculas que están, las esferas que están ahí, ¿cierto? Vamos a tener esferas que representan A, esferas que representan B y esferas que representan AB. Entonces, las esferas que representan A son las azules, tendríamos 1, 2, 3, 4. Las esferas que representan B son las amarillas, ¿no es cierto? Tendríamos igual 4. Y las esferas que representan AB serían 1, 2 nada más, ¿no es cierto? 2 ABs. Entonces nos dice también que cada esfera representa 0.02 moles. Entonces, ¿cuántas moles tendríamos de A? En verdad aquí el compuesto no es A, sino A2 y B2. ¿Cierto? Porque dos esferas de A forman A2. Entonces, ¿cuál sería, cuántas moles tendríamos de A2? Sería este 4 por 0.02 moles, ¿no es cierto? Entonces, Inge, ajá, ¿por qué consideramos una esfera como dos bolitas pegadas? tenemos aquí, esto está formado por dos moléculas de A, ¿no es cierto? Entonces, eso me forma una molécula de A2, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos dos esferas de A, pero eso va a formar solo una molécula de A2. ¿Cierto? Entonces, en total tendríamos 4 moléculas de A2 que están formadas por 8 moléculas de A.
No sé si eso tiene sentido. Por eso tenemos solo 4 moléculas o 4 esferas de A12. En verdad serían 4 moléculas que están formados por 2 esferas cada molécula. ¿Sí? Chévere. Entonces, claro, sí, acá tenemos, ¿cierto? Cada una de las esferas representa 0,02 moles. Es una esfera. Esta otra esfera tenemos 0,02 moles de A. Y entonces, ¿cuántas moles de A2 vamos a tener? ¿Cierto? Si se están mezclando 0,02 moles de A con 0,02 moles de A, vamos a tener 0,02 moles de A2. ¿Sí? Entonces, a la final, la concentración que tendríamos de A2 va a ser 0,08, ¿no es cierto? 0,08 moles por litro. Déjenme. Ahora sí saquemos. Entonces tengo A2 más B2 que se está transformando en 2AB. Tenía 4 moléculas, podemos decir que están formadas por 2 esferas cada uno de A2, 4 de B2 y 2 me parece que era de AB. ¿Cierto? Y esto ya es en el equilibrio, en el primer cuadro A. Si nosotros pasamos eso a concentración, aquí tendríamos 0,08 moles y nos dice que cada cuadrito es 1 litro. Y aquí sería ¿cierto? Estas serían las concentraciones en el equilibrio. Y Kc, ¿cuánto nos daría? Lo que nos dijeron sería 0,04 molar al cuadrado dividido para 0,08 por 0,08. ¿No es cierto? Entonces Kc va a ser, ¿cuánto nos da? 0,25. ¿Cuánto? 0,25. 0,25, muchas gracias. ¿Cierto? Entonces, con ese Kc ya podemos calcular el siguiente equilibrio en el cuadrito B. Tenemos A2 más B2, está formándose 2AB y el Kc para esta reacción habíamos dicho que es 0,25. ¿Cierto? Entonces, en el inicio no tenía nada de A2, no tenía nada de B2. ¿Y cuánto tenía de AB? Tenía 1, 2, 3, 4, 5 moléculas, ¿no es cierto? Formadas por una esfera azul y una esfera blanca. O 5 esferas de AB. No sé cómo decirlo. Entonces aquí tengo 5. Sí. Eso en concentración sería 5 por 0,2. Sería 0,1, ¿no es cierto? Por 0,02. Entonces aquí tendría 0,01 moles por litro. Entonces esto sigue siendo 0. $5 por 0,02 me queda 0,1. ¿Cierto? Esto ya estaría en concentración. 0 y 0. Ahora, ¿para dónde va a ir la reacción? No hay mucho donde escoger. ¿No es cierto? Entonces aquí van a disminuir 2x, aquí va a aumentar x.
Aquí va a aumentar X y ahí tendríamos que hacer lo que ya hemos estado haciendo. ¿No es cierto? Relacionar esto con KC y encontraríamos X y ahí encontraríamos las concentraciones en el equilibrio para B. Sí. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos solo A. Tenemos A2 más B2. Está formando, bueno, y 2AB. Sí. Entonces aquí en el B empezamos solo con AB. Habíamos dicho que tenemos 5 por 0.02, me queda 0,1 molar. 0 y 0. Luego va a haber un cambio y luego va a haber un equilibrio, que es lo que nos pide encontrar. Listo. Siguiente era el 14.68. Veamos. Nos dice que el polvo para hornear experimenta la siguiente descomposición térmica. ¿Cierto? El carbonato ácido de sodio, el bicarbonato de sodio, se transforma en carbonato de sodio, CO2 y agua. Y fíjense que esto es un equilibrio heterogéneo, ¿cierto? Donde tenemos sólidos y tenemos también gases. Obtendríamos más CO2 y agua al agregar más bicarbonato de sodio a la mezcla de reacción. Si estamos trabajando en un recipiente cerrado, ¿y qué pasaría si no es cerrado o si no es al ambiente abierto? Entonces, ¿qué dicen? Entonces, aquí tenemos un recipiente cerrado y aquí no puedo hacer gráficos. Déjenme ver si puedo. Ingrid, Ajá. una duda. Por si acaso, ¿usted no tiene OneNote descargado? No, descargado no. ¿No? Por, Porque ahí le puede tomar captura y ahí dibujar. no, no tengo descargado. Déjeme ver si puedo hacer lo que usted me dice. Realizar una instantánea. Y pegar eso en la pizarra de, déjeme ver, de Zoom. No, no puedo. No, tal vez. Pero es para no escribir sobre el libro, porque, pero gracias por el consejo. Voy a descargarme entonces este OneNote. Pero déjenme ver si puedo hacer esto. Se va a demorar un poquito más. A ver.
Este mismo. Tal vez eso funcione. A ver. Ahí por lo menos ya no tenemos el libro. Entonces, imagínense que tenemos un recipiente cerrado y aquí empezamos con el sólido, ¿no es cierto? Que sería el bicarbonato. Entonces, cuando este bicarbonato se está descomponiendo y alcanza el equilibrio, es parte de ese bicarbonato, ¿cierto? Ese poquito que le borré se transformó en carbonato de sodio, que sería otro sólido, pero además se transformó en CO2 y en agua. Que pongámosle con otro color. Ya, digamos que esas son las concentraciones en el equilibrio. Entonces, en ese equilibrio, ¿cierto? Lo que yo voy a tener es una cantidad de gases y de sólidos, ¿cierto? Y yo puedo calcular esa concentración que tengo en el equilibrio con Kp o con Kc. Y Kp va a ser la presión parcial del CO2 por la presión parcial del agua, que está como gas. ¿No es cierto? Kc va a ser diferente. Entonces, una vez que yo alcanzo el equilibrio y tengo esas cantidades de agua como gas y de CO2 como gas, ¿qué pasa si le agrego más bicarbonato a la reacción? Es decir, aumento la cantidad, no la concentración, ¿cierto? De este sólido. Entonces, en vez de tener eso, tengo esta cantidad de sólido. O esta cantidad de sólido. ¿Sí? Va a aumentar la cantidad de CO2 y agua que puedo llegar a tener. ¿Qué dice? No, porque está en estado sólido. Entonces no Ajá. es la constante. Sí, exactamente. Por más sólido que yo tenga, solo voy a poder tener esta cantidad de gases en el equilibrio. No puede descomponerse más sólido, aunque tenga más sólido como reactivo, porque si se descompone más sólido, aumentaría la cantidad, ¿cierto? Si se descompone más sólido, aumenta la cantidad no solo del carbonato de sodio, sino también del CO2 y del agua. Entonces, imagínense que aumentaría la cantidad de ese CO2 y del agua, pero eso va a hacer que estas presiones parciales suban del CO2 y del agua. Y entonces se va a romper ese equilibrio, ¿cierto? Y esto va a volver para este lado. Entonces, en el equilibrio ya no podemos tener más cantidad de CO2 y de agua de lo que teníamos con la cantidad menor del sólido. Sí, es como relacionado con este ejercicio que hicimos de descomposición del óxido de cobre, me parece que era. ¿Sí? Entonces, por más que aumentemos sólido, en este caso no van a variar las cantidades que tenemos en el equilibrio de CO2 y de agua como gas. Ahora, ¿qué pasaría en el B? ¿Cierto? Este es un sistema cerrado. Es decir, que no permite el intercambio o un recipiente cerrado de masa con los alrededores. Pero ahora, ¿qué pasaría si ese sistema ya no es cerrado, sino es abierto? ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos nuestro bicarbonato de sodio, bicarbonato de sodio, ¿cierto? Se descompone y a medida que se va descomponiendo y va produciendo CO2 y agua, como estos son gases,
estos se van a ir al ambiente, ¿cierto? Y no van a generar una presión parcial, porque aquí no tenemos ya un recipiente cerrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasará en ese caso? En ese caso, como estas presiones parciales del CO2 y el agua no suben hasta alcanzar el equilibrio, hasta que lleguemos a este Kp, entonces nunca se alcanza el equilibrio, ¿no es cierto? Y este sólido puede seguir descomponiéndose. Es decir, ¿se acuerdan? Estaríamos en un caso del principio de Le Chatelier. Nosotros tenemos esto, empieza a darse la reacción y a medida que se van produciendo CO2 y agua, esto que se va produciendo es removido del sistema, ¿cierto? Porque está yéndose al ambiente. Entonces, la reacción, el equilibrio siempre va a seguir moviéndose de izquierda a derecha. Sí, entonces siempre puede descomponerse más bicarbonato de sodio. ¿Sí? Siguiente ejercicio. Bueno, primero veamos el 1498, que es rapidito, y después el 1494. No, el 1498 no es rapidito, es el más largo. El 1494. Veamos qué dice ese 1494, ya les copio ahí mismo. $14.94. A ver, déjenme encontrarle. Voy a dejar de compartir mi pantalla un rato, si no, no puedo ver lo que estoy haciendo. Aquí está el 1494. Y compartir pantalla. A ver. Entonces tenemos este de aquí. La constante de equilibrio para esa reacción es 1,2. ¿Cuál es la magnitud de Kp para esa reacción? ¿Cierto? Ese es fácil. Kp es igual a Kc por RT a la delta N. Y tenemos que ver la diferencia en las moles de gases. Entonces, número de moles de gases en los productos 2 y número de moles de gases en los reactivos 4. ¿No es cierto? Y ahí reemplazamos los valores y obtenemos Kp. En la B, ¿cuál es la magnitud de la constante de equilibrio Kc para la reacción inversa? ¿Cierto? Si ven que aquí simplemente es esta al revés. Entonces, K'C, ¿a cuánto sería igual? ¿Quién se acuerda? 1 sobre Kc. Ajá, 1 sobre Kc o 1 sobre 1,2. C.
¿Cuál es la magnitud de la constante de equilibrio? ¿Cuál es la magnitud de Kc para un medio de nitrógeno? Bueno, más 3 medios de hidrógeno se transforma en amoníaco. Entonces, ¿qué ha pasado entre esta y esta de aquí? ¿Por cuánto se ha multiplicado? Por un medio. Por un medio, ¿no es cierto? Entonces, K2', pongámosle C, sería Kc elevada a la 1 medio, ¿cierto? ¿Se acuerdan? O lo que es lo mismo, la raíz de Kc, que era 1,2. Y ahí encontraríamos la constante para esa nueva reacción que está planteada acá. Y las siguientes serían cuáles son las magnitudes de Kp para las reacciones en B y en C. Entonces, para la reacción en B, veamos cuánto nos quedó Kc, era 1 dividido para 1.2, aquí me daba 0,833. Ahora, ¿cuál sería el valor de Kp? Esto sería D, ¿no es cierto? Kp' sería Kc', que es este que tenía acá arriba, por RT, elevado a la delta N. Ahora veamos cuántas moles de gases tenemos en B. Tendríamos 3 y 1, 4 moles de gases en los productos y 2 moles de gases en los reactivos. ¿Sí? Y el mismo análisis tendríamos que hacer para esta ecuación de acá, de C. Ver cuál es la diferencia en el número de moles de gases. Ahí nos quedaría moles de gases en los productos 1, moles de gases en los reactivos, 1 medio más 3 medios, 4 medios, dividido para 2 a 2. 1 menos 2 nos quedaría. ¿Sí? Listo. Me parece que eso, si quieren revisar, vimos la semana pasada. Si no me equivoco, fue el lunes de la semana pasada, tal vez, o el miércoles de la semana pasada. Ahí pueden verla en las clases. Y la siguiente era el 14.98. De la disociación. A ver. Green. Acá. Era el 14.98, sí, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos dice esto? En la fase gaseosa, el dióxido de nitrógeno es en realidad una mezcla de dos gases, del NO2 y del N2O4. Si la densidad de dicha mezcla es 2.3 gramos por litro, ¿cuáles son las presiones parciales de los gases y Kp para la disociación del N2O4? ¿Cierto? Entonces, primero escribamos la reacción. Es una reacción de disociación y tendríamos N2O4 que se está transformando en NO2. ¿No es cierto? Ahora, en el equilibrio a 1.3 atmósferas, a 1,3 atmósferas de la presión total, ¿cierto? Y 74 grados centígrados de temperatura. La densidad de dicha mezcla es 2,3 gramos por litro. ¿A qué es igual la densidad?
de la mezcla. ¿Cierto? ¿Qué me dice? ¿A qué es igual la densidad de la mezcla? ¿Ah? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. ¿No es cierto? Y esta masa va a ser, la masa promedio de la mezcla de compuestos que estamos teniendo ahí, ¿no es cierto? Porque la densidad que nos da no es para cada uno de los gases, sino para la mezcla de los gases que tenemos en el equilibrio. Entonces, aquí en el equilibrio vamos a tener una concentración X de N2O4 o un número de moles X de N2O4 y un número de moles Y de NO2. Entonces, en función de la proporción que tenemos de cada uno de esos en el equilibrio, vamos a tener la densidad de ese gas. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cierto? Nos dice que esa densidad es, y acabo de borrar 2.3. Entonces, nosotros tenemos la ley de los gases ideales, ¿no es cierto? Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, el volumen va a ser igual a masa sobre densidad. ¿Sí? Y si nosotros reemplazamos esto, PV es igual a NRT, ¿cierto? La presión de la mezcla por el volumen en el que está ese recipiente es igual al número de moles totales de gases que está en ese recipiente sobre R y sobre T. Y si reemplazo este volumen por esto de acá, ¿qué nos quedaría? ¿Qué presión por masa sobre densidad es igual a NRT? Sí, entonces, la masa molar promedio de ese compuesto sería la masa que yo tengo, ¿cierto? Sobre el número de moles que yo tengo. Entonces, esto va a ser igual a la masa molar promedio que tengo. ¿Y se acuerdan cómo se calculaba esto? Me parece que en prepo o en primero les explican cómo calcular esta masa molar promedio de un gas. Va a ser igual a la fracción molar que yo tengo de cada uno de los compuestos multiplicado por su masa molar, ¿cierto? Entonces va a ser la masa, la fracción molar del N2O4, ¿cierto? Multiplicado por la masa del N2O4 y eso sumado la fracción molar del NO2 más por la masa del NO2. Sí, no me alcanza aquí porque no puedo sacar otra diapositiva. ¿Cierto? Entonces, sigamos acá. Entonces, yo puedo despejar esta masa molar que sería la M sobre N, ¿cierto? Que es esta masa promedio molar que les había contado, ¿cierto? La masa total sobre el número
de moles que tengo ahí. Y esto es igual a R por T por densidad sobre la presión total de ese sistema. Sí, entonces yo tengo CR, la temperatura me dieron que era 74 grados centígrados, que debería usarle en Kelvin porque R está en Kelvin, ¿cierto? La densidad también me dan 2,3 gramos por litro y la presión 1,3 atmósferas. Sí. Entonces, no sé si alguien resolvió eso y cuánto les dio esta masa promedio. La masa promedio, les digo, sale 50,4 gramos por cada mol. Sí, si ven cuál es la diferencia con la densidad. La densidad es masa sobre volumen. Esta masa molar promedio es masa sobre mol. ¿Sí? $50,4 gramos por mol. Y ahora, ¿a qué es igual esa masa molar? Es lo que les había dicho hace un ratito. Esto va a ser igual a la masa que tengo del N2 o 4 a la masa molar del N2 o 4 por la fracción molar de ese N2 o 4 que tengo, más la fracción molar del NO2 por la masa molar de ese NO2. Sí, entonces, yo no sé, yo sé cuál es la masa molar del N2 o 4, ¿cierto? Sería 14 por 2 más 16 por 4, la masa del NO2, pero aquí todavía tengo dos incógnitas, la fracción molar del N2 o 4 y la fracción molar del NO2. Pero yo sé que la suma de todas las fracciones molares que tengo en esa mezcla de gases, ¿cuánto me debe dar? 1. 1, ¿no es cierto? Gracias. Alguien por ahí le dieron eso en primero. Es 1. Entonces, yo puedo dejar esta ecuación en función de cualquiera de estas dos incógnitas. Puede ser del N2 o 4, ¿no es cierto? Eso va a ser igual a 1 menos la fracción molar del NO2. ¿Sí? No puede ser, puedo despejar también la fracción molar del NO2 como quiera. Entonces, esto le reemplazo, vámonos con otro color. Esto de aquí, ¿cierto? Reemplazo acá. Entonces me quedaría 1 menos, ¿qué me quedaría? Me quedaría 1 menos fracción molar del NO2 multiplicado por la masa del N2 o 4. Veámosle. Uy, ya me pasé un montón de tiempo. 14 por 2 más 16 por 4 me da 92 gramos por mol. ¿Cierto? Más la fracción molar del NO2 por 14 más 16 por 2 me da 46. Esto es igual a 50,4 gramos por mol. ¿Cierto? Estos gramos por mol se simplifican y yo obtendría la fracción molar del NO2.
Una vez que tengo la fracción molar del NO2, puedo encontrar la fracción molar del N2O4 y con eso ya puedo encontrar las presiones parciales, ¿cierto? Porque la presión parcial del N2O4 va a ser la fracción molar por la presión total que sí tengo y la presión parcial del NO2 va a ser también la fracción molar del NO2 por la presión total que sí tengo. Y con las presiones parciales ya puedo calcular Kp. Listo. Entonces ahí les dejo que continúen resolviendo. Y el 102 solo quiere decir para dónde se va la reacción, ¿cierto? Cuando se modifica, cuando hay un factor externo que altera el equilibrio, si la reacción se va para la derecha, o sea, de izquierda a derecha, o para la izquierda, es decir, de derecha a izquierda. O no pasa nada. Sí, entonces, acuérdense que si nosotros aumentamos la concentración de un sólido o la concentración de un líquido, no podemos aumentar la concentración de un sólido. Si nosotros aumentamos la masa de un sólido o nosotros aumentamos la cantidad de un líquido puro como el agua, eso no va a alterar el equilibrio porque eso no entra en el cálculo de Kc, ¿sí? Ni de Kp. Hice una preguntita chiquita, pero bueno, es respecto al ejercicio 4, literal B, del taller. Nos pide calcular la presión total. Nosotros habíamos hecho un ejercicio parecido en clase para No, una sí tiene la disociación. presión total. En el equilibrio la presión total es una atmósfera. Pero, o sea, me pide cuando se disocia un 60%. Ah, ok. Ya. Entonces, nosotros habíamos hecho un ejercicio parecido así en clase y habíamos hecho una relación con moles. Entonces, no sé si la inicial, la del pentacloruro bueno, ese compuesto Sí, de de antimonio. antimonio, se le toma como una mol inicial o Sí, ¿o al cómo haríamos inicio. la relación? ¿Y por qué sería, y por qué lo tomaríamos como un amor? Porque así lo habíamos hecho en el ejercicio en clase, pero me había quedado la duda. Ajá, es porque nosotros hacemos la relación entre, en un inicio, ¿cierto? Hacemos la relación con porcentaje de disociación. Si lo que tengo aquí es una mol, para que se disocie el 60% por cada mol que tengo, lo que va a tener que disociarse es 0,6 y al final me va a quedar solo 0,4. Sí, entonces lo que estamos buscando al final es una fracción molar de cada una de las cosas que tengo. 0,6 era 60% de disociación, ¿no es cierto? Aquí tendría más 0,6 y aquí más 0,6 porque creo que los coeficientes es 1 en todo. Sí, entonces lo que buscamos al final es armar la fracción molar. ¿Cierto? Entonces aquí tengo el equilibrio y esto es en moles. Entonces nosotros cuando armamos Kp, lo que hacemos es utilizar la fracción molar del pentacloruro de antimonio. Del pentacloruro y eso multiplicarle por la presión total. ¿Cierto? Entonces esta fracción molar cuando hay un 60% de disociación va a ser la misma, no importa si empiezo con una mol aquí o si empiezo con 10 moles o si empiezo con 100 moles. ¿Sí? A la final la fracción molar va a ser 0,4 dividido para las moles totales, ¿no es cierto? En este caso sería 1,6. Digamos que empiezo con 10 moles, ya no con una. Sí, si lo que se disocia es del 60%, lo que vamos a tener aquí ya no es 0,6, sino es del 60% de 10, que van a ser 6. ¿No es cierto? Y aquí en el equilibrio vamos a tener ahora esto. Pero la fracción molar de cada una de las cosas se sigue manteniendo. ¿Sí?
porque esto va variando. Esto es a la final el 60% de lo que tenía en un inicio, de las cualquiera que haya sido las moles iniciales. ¿Cierto? Entonces, por eso, para facilitar conseguir esa fracción molar, es que nosotros ponemos una mol al inicio. Ya, Inge, muchas gracias. Espero que me haya explicado bien, o sea, que me haya expresado bien. Sí, Sí, gracias. me entendió. Listo. Teniendo esa relación de moles supuestamente en el equilibrio, ya le puedo calcular con la fórmula de la ecuación de los gases ideales la presión total. Ya teniendo, sí. Lo que pasa es que para la presión total yo necesito las presiones parciales, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo solo la fracción molar, no es lo mismo que la presión parcial. ¿Cierto? Porque no se olviden que la presión total les pide ahí. Sería la presión parcial del pentacloruro de antimonio más la presión parcial del tricloruro de antimonio más la presión parcial del cloro. Esa sería la presión total. Pero para esta presión parcial yo necesito calcular la fracción molar, ¿cierto? Que es lo que estoy calculando ahorita. Y eso multiplicarle por la presión total, ¿cierto? Así yo tengo esa presión parcial. Entonces, ahorita, si calculo solo la fracción molar, que es lo que estoy haciendo ahorita, no puedo encontrar. La fracción molar no es igual a la presión parcial. ¿Sí? Otra forma de calcular estas presiones parciales es si yo sé el número de moles del cloruro de antimonio y el volumen en el que está ese cloruro de antimonio. Sí, pero en este caso no sabemos del volumen. O sea, el volumen inicial no podría ser el mismo ahí. No les dice o sí les dice. Es que lo que pasa es que yo no sé qué hice, pero le saqué al volumen en el primer literal para hacer algo y trabajé con ese volumen para el segundo literal, pero tampoco sé si está bien. Ahí sí. Puede ser cierto porque tiene con una atmósfera, encuentra cuáles son las moles totales, tal vez. No, pero no puede encontrar el volumen, me parece. Tendría las moles totales. No sé, habría que ver, pero déjenme ver, les digo. Profe. ¿Cuál es la respuesta del literal B del ejercicio 4? Profe. Me dijo, profe, Juan, cuénteme. O sea, yo le hice calculando el KP de teoría literal y como la presión parcial es la fracción molar por la presión total, solo despejé la presión total. Sí estaría bien. Sí, ahí despeja la nueva presión total, ¿no es cierto? ¿A 0,165? Déjenme ver. Ahora que El valor encontré para ver si está bien. A mí también me salió eso. Ese El taller. anterior 0,0932. 0. Sí. 60% de... ¿Cuánto le salió KP? O KC. A ver, KP me dio 0,0932 en el primer literal. KC 2.54 por 10 a la menos 3. A la menos 3. Y el último 0,0165. 0,0165. A mí me dio 0,165, pero no sé si tal vez por ahí. No, sí, 0,165. 0,165. Sí. Sí.
Sí, sí estaría bien. Ahí está, la respuesta es 0,165 atmósferas. Listo, chicos, ya me he pasado un montón, perdón. Hasta luego, que les vaya bien. No se olviden de subir el taller, me parece que está como límite hasta las 8. Chao, profe, gracias. Hasta luego.